Buenas tardes. Esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para los estudiantes del Tecnólogo de Redes y Software del Instituto Tecnológico de las Américas. Hoy es martes 8 de febrero del año 2022. El día de hoy vamos a conocer lo que son los dispositivos activos y pasivos. Con los cuales se puede describir cualquier tipo de dispositivo de un circuito eléctrico o electrónico. Pero antes de eso, para poder ponernos en contexto, debemos repasar los términos ya conocidos en las clases anteriores. Por tal razón, me gustaría que uno de ustedes, por favor, me diga lo que conocemos como corriente eléctrica. ¿A qué llamamos corriente eléctrica? Por favor, levantando la mano. Pedro. Como conocemos, la corriente eléctrica, por definición, es el flujo de electrones a través de un medio. Emmanuel. Bueno, lo que conocemos por corriente eléctrica es, como contaba el compañero, es el flujo de electricidad el cual se va desplazando por un conductor eléctrico. ¿Con relación a qué, mis hijos? Falta algo en la definición. Con relación al tiempo, Excelente, muy bien. ¿Alguien más tiene otra forma de decirlo? Bueno, tal como dijo Emmanuel, es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un punto de un circuito en un tiempo determinado. Por eso se puede ver en su definición como carga sobre tiempo, ¿no? La variación de la carga sobre el tiempo. Muy bien. ¿Y circuito eléctrico? ¿Quién me dice? Vamos a ver, vamos. Oliver de la Cruz. Sí, maestro. ¿Podría por favor definirnos lo que es un circuito eléctrico? Bueno, como yo recuerdo, un circuito eléctrico se puede definir como la conexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada en un tiempo determinado. Repíteme de nuevo. La conexión de dos o más componentes mediante una trayectoria cerrada en un tiempo determinado. Está bien. Es la conexión de dos o más componentes o dispositivos eléctricos que algunos pueden ¿qué? Generar energía y otros consumir energía en una trayectoria cerrada. Ahí el tiempo no es determinante. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. no sé si mencionaron, profesor, que debe de ¿Sí? ser en, ¿cómo se dice? En un espacio cerrado o en un conductor. En una trayectoria cerrada, No dijo sé si él. podría Es lo correcto. exacto, en una trayectoria cerrada. Exactamente. Recuerden que para que haya flujo de corriente eléctrica necesariamente debe ser en una trayectoria cerrada. En el momento en que tú abres ese camino, por ese punto no va a haber flujo de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Es así. Y diferencia de potencial, ¿quién me dice? Alcides. Creo que habíamos dicho que es el trabajo asociado a mover una carga. Excelente, muy bien. El trabajo asociado a mover una carga. Y de esta definición, Alexander, ¿cómo se podía dividir los dispositivos en función de la consecuencia o de la variación de la diferencia de potencial cuando pasaba una carga a través de ellos? ¿Cómo se podía dividir eso? ¿O lo recuerda? ¿Puedes repetir, maestro? Dijimos en la clase pasada que por la definición de diferencia de potencial que Alcide correctamente acaba de decir que es el trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos de un circuito, dependiendo del efecto que haya en la diferencia de potencial, los dispositivos pueden clasificarse en dos tipos. ¿Recuerdan esa parte?
Usted dice activo y pasivo. Activo y pasivo, muy bien. ¿Cuáles eran lo pasivo y cuáles eran lo activo? ¿Quién me dice? Nicole Alexandra. ¿Se escucha? Nicole Alexandra. Bueno, parece que no nos escucha. Pedro Proter. Ah, bueno, Pedro Proter ya participó. Marcel. Los elementos activos y pasivos, profe. Primero, vamos a darle un poquito más de cuerpo a lo que dijo Alexander, ¿verdad? Se supone que por el efecto que tiene en la diferencia de potencial, los elementos pueden ser definidos como activos y pasivos. A mí me gustaría que tú me dijeras cuándo un elemento es activo y cuándo es pasivo, según lo que hablamos en la clase pasada. Un elemento activo sería cuando generan corriente. Muy bien. Y un pasivo sería lo contrario. Que consume corriente, ¿no? Porque consume corriente, exacto. Exacto, está bien, muy bien. Pues, Nolaimi, ¿quiere decir algo? No, profesor. Si están hablando de la clase pasada, yo no estuve. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Bien, mis hijos. ¿Y cómo se llamaba al efecto que producía cuando el trabajo era positivo o cuando al pasar por un dispositivo este dispositivo era activo o le aumentaba la energía a la carga eléctrica? ¿Cómo se llamaba ese efecto? ¿Lo recuerdan? Naum. Profe, yo creo que uno era elevación de tensión y el otro era caída de tensión. Exactamente, muy bien, excelente. Muy bien, mis hijos, eso es lo principal que teníamos que repasar. ¿Por qué? Porque hoy lo que vamos a ver son los elementos activos y pasivos. Ya a grandes rasgos, pues los hemos nombrado. Simplemente ahora vamos a dar un poco más de detalles sobre cada uno de ellos. Con su permiso voy a presentarle lo que es el aula virtual. Muy bien, ¿puede ver el aula virtual? Sí. Perfecto. Semana 4. Elementos activos y pasivos en un circuito. Esta semana no tenemos una presentación, sino que tenemos una lección. Esta lección no tiene valor porque es puramente teórica. No tiene ejercicios en sí misma. Perdón. Bien. Lección: elementos activos y pasivos en un circuito. Esta lección describe los distintos tipos de elementos activos y pasivos que pueden aparecer en un circuito eléctrico o electrónico. Elementos de un circuito. Como ya vimos en las clases previas, un circuito eléctrico es la interconexión de fuentes y consumidores de energía eléctrica en una trayectoria cerrada, entre los cuales se produce un intercambio de este tipo de energía. Las dos grandes tipologías en las que podemos enmarcar estos componentes eléctricos son activos o pasivos. Iniciaremos con lo que son los elementos activos. Elementos activos. Los elementos activos son dispositivos capaces de generar una tensión o una corriente, en forma más general un campo eléctrico, y suministrar potencia a una carga dada. También se consideran elementos activos a aquellos que pueden controlar el flujo de electricidad.
Las fuentes, tanto de tensión como las de corriente, son consideradas elementos activos. También algunos semiconductores son considerados activos debido a que su funcionamiento se activa al captar una cantidad de energía limitada de un circuito. Entre los más comunes están los transistores con puertas lógicas, entre otros, como los triodos, etc. En esta etapa del curso nos concentraremos en las fuentes de energía como elementos activos. Ahora hablaremos de lo que son las fuentes de energía. Ya los semiconductores, transistores y eso lo veremos en clases ya más adelante. Fuentes de energía. Estos elementos activos tienen como función energizar los circuitos eléctricos o electrónicos. Estas suelen clasificarse en fuentes de tensión y fuentes de corriente, y a su vez en fuentes independientes o fuentes dependientes. En la imagen pues se ve la batería química básica que conocemos todos. Fuentes independientes o ideales de tensión. Son aquellas fuentes que mantienen un mismo valor de tensión, dígase constante o variable, entre sus terminales independientemente del valor de corriente que salga por este. ¿A qué nos referimos con que mantienen el mismo valor de tensión? ¿Y por qué decimos constante o variable? Porque si es variable, pues no mantiene el mismo valor. Eso lo que quiere decir, mis hijos, es que de forma teórica, claro, sin importar la corriente que nosotros le exijamos a esa fuente, ella mantendrá el mismo valor de tensión. Si es constante, si es corriente directa, esta no cambiará de polaridad, positivo y negativo. Si es variable, esta cambiará, pero dentro del mismo rango. O sea, digamos que si es una fuente alterna de 220 voltios, ella constantemente me generará más o menos 220 voltios. No importa la corriente que yo le exija. Esto es de forma ideal y teórico. Es prácticamente imposible hacer que un dispositivo real te mantenga la misma corriente, la misma tensión, sin importar la corriente que le exijamos. Va a llegar a un punto en el cual superará su capacidad nominal de trabajo y entonces pues tenderá a bajar la tensión o incluso a dañar la fuente. Pero de forma ideal y manteniendo los rangos normales de tensión, se puede considerar como una fuente independiente o ideal de tensión. Un ejemplo de esto puede ser pues la misma batería que teníamos anteriormente. Digamos, una batería de 9 voltios, ella te va a dar los 9 voltios independientemente de lo que tú le conectes. A medida que tú le conectas más cosas, tú le vas a exigir más corriente. Claro, va a llegar un punto que ella no lo va a poder soportar en el mundo real como tal. Esto, cuando hablamos de que lo mantiene, tenemos que tener presente de que, claro, con el tiempo, pues posiblemente esta batería comenzará a descargarse y ya la fuente no te generará el voltaje independiente, sino que probablemente ya no sea 9, sino que esté bajando un poquito a 8.8, 8.5, pero eso es por el efecto ya que es de la descarga de la batería. En el rango normal de uso de la batería debe mantener el mismo valor. ¿Se entiende, mis hijos? Sí. ¿Me siguen? ¿Van conmigo? Sí. Muy bien. Estos son los símbolos de fuentes de tensión. Estos tres representan fuentes de corriente directa. En este caso esto es una pila, esto es una batería. La diferencia entre una pila y batería lo verán en el laboratorio. Básicamente una batería puede estar conformada por una gran cantidad de pilas. Se le llama pila a la celda como tal que produce la diferencia de tensión. Pero eso lo verán más en detalle en el laboratorio. Y puede ser también otro de los símbolos genéricos de fuente de tensión en corriente directa. Y este es
el símbolo de fuente independiente de tensión en corriente alterna. La diferencia de potencial o tensión generada por este dispositivo es llamada fuerza electromotriz. Habíamos hablado algo de esto en el laboratorio, los que están conmigo. La curva característica de la tensión corriente, ¿verdad? Para este tipo de fuentes, la característica tensión versus corriente es una línea recta. Por tal razón, cualquier valor de corriente, para cualquier valor de corriente, mantiene el mismo valor de la fuerza electromotriz o de tensión, ¿no? Mírenla acá. Se supone que en un caso ideal, yo podría elevar mi corriente hasta el infinito y mantendría el mismo valor de tensión. Claro, eso es teórico, como vuelvo y le repito. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Más adelante, ustedes van a ver cuando estemos viendo lo que son las técnicas de análisis de circuito, en lo que llamamos el análisis de malla y el análisis de nodo, que debe ser tomado en cuenta este detalle, porque a través de una fuente independiente de tensión es imposible saber a ciencia cierta la corriente que fluye, porque es independiente. No importa el valor de la tensión, la corriente no importa el valor de la corriente, la tensión es la misma. Eso lo verán, como le dije, más a detalle cuando estemos viendo ese análisis, que debemos usar una maniobra para evitar calcular la corriente a través de una fuente independiente de tensión. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Podemos seguir? Sí. Muy bien. Continuamos. Fuentes independientes o ideales de corriente son aquellas que entregan el mismo valor de corriente, ya sea igual, corriente directa o corriente alterna, sin importar la tensión exigida entre sus terminales, o lo que es lo mismo, sin importar la carga conectada entre sus terminales. Es lo mismo, como lo había dicho, lo único que en este caso, este tipo de fuente, tú le puedes exigir la diferencia de potencial que tú requieras, y se supone que ella mantendrá el mismo valor de corriente. Los símbolos son estos. Este es el más común que uno usa en análisis de circuito. Este también se usa y es el que sale en el simulador que estamos usando actualmente. La característica, la curva característica, tensión corriente, es como se ve. La corriente se mantiene igual independientemente de el voltaje que tenga, ¿no? Y aquí está la nota que yo dije en el otro, pero estoy tomando en cuenta la fuente de corriente, que tenemos lo mismo. Observe que la diferencia de potencial entre los terminales de una fuente de corriente es un valor indeterminado. Por lo mismo, no importa el valor de la tensión, la corriente es la misma. Por tal razón no puedo determinarlo. Teóricamente esto podría llegar al infinito y la corriente sería la misma. Es por ello que no se permite utilizar un camino que contenga una fuente de corriente para determinar una diferencia de potencial o voltaje. Si se desea conocer la diferencia de potencial entre los terminales de una fuente de corriente, debe utilizarse un camino externo que conecte los terminales de la fuente de corriente en cuestión. Esta parte ustedes no entienden y no les exijo que lo entiendan ahora mismo, pero sí deben tomarlo en cuenta porque este detalle, como les dije, será importante cuando estemos hablando de análisis de circuitos. Continuamos. Fuentes dependientes. Son fuentes cuyo valor depende del valor de tensión o corriente en otra parte del circuito. Los símbolos son los siguientes. A y B
son fuentes dependientes de corriente, donde K y G son constantes que vienen dadas por la construcción de la fuente, y X o Bx son los valores ya sea de corriente, dependiendo de la fuente, si esta usa como referencia el valor de corriente en otra rama del circuito, o Bx si esta usa de referencia el valor de voltaje en otra rama del circuito. Dependiendo de este producto, de la constante con el valor de voltaje o corriente en otra parte del circuito, pues ella entonces generará corriente. En el caso de C y D son fuentes dependientes de tensión. Igual tenemos la constante K y R, y pues es el producto de la constante de la misma fuente con el voltaje o corriente en otra parte del circuito. ¿Dónde podemos ver una fuente dependiente, digamos? Imagínense, déjenme ver, en el mismo laboratorio se ven unas fuentes que son variables. ¿Qué es lo que tienen esta fuente en el circuito interno? Básicamente tienen una fuente y un potenciómetro. Este potenciómetro en otra parte, que no está directamente conectado a la fuente, sino en otra rama, varía, digamos, el valor de voltaje en un punto del circuito, que es el que se usa de referencia, o de corriente, que es el que se usa de referencia para que esta fuente genere más o menos corriente o más o menos tensión. ¿Se entiende usted? Estas fuentes dependen de otro punto del circuito para ellas generar más o menos energía. ¿Se entiende, mis hijos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Sí. Veo que siempre dicen que sí lo mismo. No sé si es que los otros no están presentes o qué. O Ya, si no saben. Son los representantes de la clase, profesor. Es bueno que traten de participar todos, porque a veces uno no sabe si es que se está captando todo o es que no se está captando nada, ¿no? Eso es lo malo de la clase virtual, porque a veces cuando uno está frente a frente, en los ojos de los demás, tú notas cuando se está entendiendo, cuando no. Pero bueno, asumiendo que ustedes representan, se entendió, ¿verdad? Muy bien. Bien, mis hijos, ¿entienden la idea de lo que son los elementos activos? En este caso, las fuentes. En el caso de los otros tipos de elementos activos, por ejemplo, el transistor se considera activo porque, aunque es parte de otra clase más adelante, les puedo adelantar que el transistor que modifica o puede controlar el flujo, ya sea de corriente o de tensión entre dos de sus terminales, dependiendo de cómo tú varías el valor de corriente o de tensión en una de sus terminales. No voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente de eso se trata. Por eso se le considera activo, porque tú puedes controlar la tensión o corriente en otra parte con una señal independiente de esta, e incluso se puede usar como un amplificador. Por tal razón puede aumentar la energía luego de que la carga eléctrica pasa a través de ella. Por eso se le considera un elemento activo. Y así pues otros semiconductores. Muy bien, mis hijos, continuamos. Elementos pasivos. Esta reunión será corta porque la lección es corta y creo que es bastante suncita. Se entiende bien y además son muchos términos que incluso ya los hemos ido viendo. Si ustedes se fijan, cada clase depende de las anteriores. ¿Se han dado cuenta de eso? Exacto. Y esa es la idea, por eso hay que tratar de llevar la secuencia. Traten de no desconectarse de esto, ¿no? Por eso, esa es la idea. Bien. Elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que no generan, no amplifican, ni tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica.
un ejemplo de componentes electrónicos pasivos son pues los condensadores, la resistencia, los inductores, los transformadores, entre otros. Esos ya más o menos lo hemos visto, ¿no? Para esta asignatura nos concentraremos en las resistencias, más definiremos brevemente los capacitores o condensadores y los inductores o bobinas. Eso ya lo hablamos en la clase anterior. ¿Recuerdan lo que eran los capacitores? ¿Cuál era la función de los capacitores? ¿Quién lo recuerda? ¿Puede repetir la pregunta, por No favor? recuerdo la función específicamente, profesor. La función de los capacitores. ¿Cuál era? ¿Lo recuerdan? No era guardar la energía. Guardan energía. Guardan energía y la suministran de forma controlada. Muy bien, eso Es igual que las señales. Perdón. No pueden hablar todos juntos porque entonces ahí pierdo la... ¿Qué era lo que usted decía, señor Pedro? Los capacitores también sirven para filtrar la señal eléctrica. Para filtrar señales eléctricas, exactamente. Pero la filtran de esa manera, te guardan energía y entonces ellos te controlan que la salida no sea muy brusca, o sea, no haya una variación. Que no sea excesiva la salida de energía. Exactamente. Y los inductores, ¿se acuerdan? Eso es lo mismo que la bobina. ¿No recuerdan que los inductores también almacenaban energía, pero la almacenaban en campos en un campo magnético, más bien. En campo magnético, sí. Exacto. Él te genera, exactamente. Sí, es una bobina. El inductor y bobina. Una hélice. ¿Perdón? Una hélice. Una hélice. No, bueno, la hélice tiene bobina, pero no necesariamente. No necesariamente. Puede ser un motor. Sí, eléctrico. Tiene un tipo de bobina. Funciona. Sí, lo que pasa es que los motores tienen bobinas. Esa. Porque como produce un campo magnético, cuando tú varías la energía dentro de él produce un campo magnético variable que a su vez mueve, entonces lo que pueden ser imanes bueno, así mismo material magnetita o algún tipo de imanes que están en la masa de la hélice, o en su defecto pueden estar las bobinas en la masa de la hélice como parte del motor y alrededor pues imanes. Entonces cuando tú varías el campo magnético, eso genera que tú estos elementos se muevan y entonces te producen un giro, que es lo que hace el motor eléctrico. Y también explicamos que lo inverso también se hacía. Si yo tenía un elemento que producía un campo magnético, por ejemplo imanes, y lo movía y estaba cerca de unas bobinas, producía un campo magnético variable y eso a su vez generaba un campo eléctrico. ¿Recuerdan eso? Y dijimos que esa era la forma más común de generación de energía. ¿Recuerdan eso? Sí, profesor, de hecho usted puso un ejemplo en el simulador. Exactamente. Entonces, básicamente de eso se trata. Déjenme mostrárselo aquí. No, perdón. Aquí están los más comunes, como hablamos, los resistores, capacitores e inductores. Esos son los símbolos de cada uno. Resistencias. Profesor, dígame. En el caso de los transformadores no pertenecerían tanto a pasivo como activo. No, son solo pasivos, increíblemente. Porque creo que usted no había dicho que podían tanto subir como bajar el voltaje. Sí, pero te mantienen la misma potencia. El transformador es bruto. El transformador lo que hace es que ese mismo campo magnético, como te lo genera una bobina y otra con más o menos vueltas, entonces lo que hace que es esa otra, al ser inducida por ese campo magnético, produce también un campo eléctrico. Pero no es que él, por una... ¿Cómo te explico? No es que él aumenta la energía, porque acuérdate que
aumenta o disminuye, lo que calcula o lo que muestra la transferencia de energía es la potencia, ¿te acuerdas? Sí, usted nos dijo que puede variar el voltaje, y manteniendo la la potencia. corriente, pero la potencia se mantiene. Entonces, él no varía la potencia. Y entonces, al no variar la potencia, estamos manteniendo la misma energía. Él lo que está es cambiando las características de esa potencia. Una potencia que tenía más corriente y menos voltaje, tal vez la puede convertir en una con más voltaje y menos corriente. ¿Entiendes? Pero sigue siendo la misma potencia. Ok. A diferencia de una fuente que tú puedes llegar con una potencia X y como ella te eleva, te hace una transferencia de energía, pues acuérdate que en el caso, el trabajo lo que es una unidad de transferencia de energía. Si te aumentó el voltaje fue porque se le transfirió energía a esa carga eléctrica, entonces se supone que la potencia del otro lado es más alta que la que estaba anteriormente. ¿Entiendes? Entonces, el transformador tiene esa característica que te mantiene la potencia, no necesariamente te produce un consumo alto, porque el transformador no consume mucho, eso es una de las ventajas que tiene. Tiene un consumo porque obviamente se calienta por el paso de la corriente y la misma resistencia del conductor, y también porque son dos bobinas, y acuérdense que una bobina se induce también a ella misma y produce una corriente inversa que también se opone al paso de la corriente. O sea, él produce una resistencia, pero no tan alta como para variarte mucho la potencia. Prácticamente te mantiene la potencia, y eso es la utilidad tan grande que tiene el transformador. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, mis hijos? Si no, pregunten de nuevo. Sí. Okay. Bien. Ok, entonces tenemos la resistencia. La resistencia son dispositivos con el único objetivo de oponerse al paso de la corriente eléctrica a través de ellos, generando con esto una caída de tensión proporcional a su capacidad en ohmios y a la cantidad de corriente que circula a través de los mismos en amperes, siguiendo la ley de Ohm, la cual se verá en la próxima clase, próximamente, ¿no? El símbolo, pues, tenemos este y este, son equivalentes, los mismos símbolos. Y esta es la característica tensión corriente. A medida que ustedes se fijan que la corriente que circula a través de la resistencia aumenta, en ese mismo orden, pues aumenta la diferencia de potencial. Son directamente proporcionales. En este caso, la caída de potencial. La caída de tensión, perdón. Otros elementos pasivos. Condensadores o capacitores. Tienen una gran capacidad de almacenamiento de energía, como decía Alcides, que más tarde puede destinarse para establecer una corriente en el tiempo que dure la descarga del mismo. El símbolo del capacitor es este, que ya ustedes lo conocen, y esta es su curva característica. Ese tipo de curva se le llama diente de sierra. La bobina o inductor. Una bobina crea a su alrededor un campo magnético capaz de evitar que, al ser atravesado por una corriente eléctrica, la intensidad de la misma cambie de forma repentina. El símbolo y su curva característica, el símbolo es este y su curva es esta que está acá. Si ustedes se fijan, ella llega a un punto que tiende a mantener la corriente más o menos en el mismo punto. El campo magnético ya como que no aumenta luego de eso. Y pues con esto terminamos lo que es la presentación de esta semana. Como les dije, iba a ser breve. Como siempre, deben leerla nuevamente y ya de forma más consciente. Tenemos un cuestionario y un foro. ¿De acuerdo? ¿Cómo les ha ido, mis hijos, con el foro de la clase pasada? ¿Consiguieron algunas ideas? ¿Pudieron subir? Vamos a ver, tomar uno al azar.
¿Cómo les ha ido, mis hijos? Que no me he puesto a leer los mensajes. Bueno, se ve bien, porque en verdad solamente teníamos que... Ah, bueno, perfecto. Recuerden que la idea era buscar tres equipos para que tuvieran más consumo y pues identificar de qué manera se podría reducir el consumo de energía con estos equipos. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Yo quería usar la nevera de mi casa, pero la etiqueta la botaron. Se la quitaron y la botaron. Ah, bueno. No, pues hay otros equipos, no hay problema. Bien, mis hijos, estoy pensando, para darle un poco más de fuerza, creo que lo voy a hacer como una tarea, aunque sea solamente que ustedes me entreguen la parte escrita, para ponerle puntaje a ese ejercicio. Lo único que voy a tener que quitarle puntos al cuestionario para mantener los 5 puntos de la semana. Eso lo vamos a decidir si no hoy, mañana. Y la entrega sería, pues, el parcial es no este sábado, sino el de arriba. La entrega sería para antes del parcial o para el mismo sábado. Profesor, dígame. Yo tengo una duda. Sí. Si yo quisiera volver a tomar un examen como forma de estudio, ¿no había problema con eso, verdad? No, un examen no, los cuestionarios, tú me estás diciendo, ¿verdad? Es exacto, los cuestionarios. Sí, los cuestionarios están abiertos. Recuerda de que eso lo hablamos el primer día. Incluso esa era la idea, de que ustedes estudiaran con ellos. Perfecto. Muy bien. Pues mis hijos, con esto completamos lo que es la reunión del día de hoy. Recuerden que la clase continúa, ya ustedes directamente trabajando en lo que es el cuestionario y eso. Y pues nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo? Perfecto. Profesor, yo entré como 10 minutos. Yo no sé si pasan la lista. ¿Cómo se pasa la lista aquí? ¿Quién le recuerda? Ah, ya, yo Por el lo chat. puse en el chat. Profesor, Dígame. usted da otra clase hoy para... O sea, yo entendí, pero me gustaría tomar otra clase para tomar... No, hoy no, de esta no. Para reforzar. No. Ok, pero los sí, jueves de ahora, por ejemplo. La próxima sería el jueves, a la misma hora. Ah, ok. Sí. Bueno, nos vemos el jueves. Está bien, gracias. Por nada, señor. Pues pasen buenas, mis hijos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Pasen buena noche todos. Bien. Bye.